Muy buenos días, apreciados y distinguidos participantes. En el día de hoy iniciamos la unidad número 5, que se denomina Objetivo de Aprendizaje. Por esta razón quise estar presente en este video porque consideramos esta unidad como la columna vertebral de la formación de los facilitadores que queremos. Debemos empezar diciendo, como ustedes tienen en su guía, que la docencia es un conjunto de actividades con fines de aprendizaje. La docencia tiene que tener un fin y es el aprendizaje. Pero nosotros consideramos el aprendizaje como el proceso personal, un proceso personal mediante el cual la persona modifica su conducta y adquiere una conducta nueva que antes no podía exhibir. Es decir, que tenemos una persona que por medio a este proceso denominado docencia, modifica una conducta y comienza a exhibir una conducta nueva que antes no podía exhibir. De aquí entonces que el objetivo de aprendizaje es un enunciado que indica el cambio de conducta que debe manifestarse en el participante como resultado de esa actividad, ese proceso de enseñanza-aprendizaje que denominamos al principio docencia. Estando claro en eso, el Infotep, para la elaboración de sus objetivos dentro de los cursos que imparte, sigue la pauta de un gran pensador que lleva por nombre Robert Frank Mayer. En esa tesitura, entonces el Infotep tiene la estructura que diseñó el señor Mayer, que constituye 4 partes. En esas 4 partes que ustedes tienen en la guía, tenemos que los objetivos están estructurados de la siguiente manera: audiencia o sujeto, conducta de desempeño limitada por el objeto, condición de ejecución y criterio de evaluación. Con estos 3 elementos en esa estructura, nosotros vamos a ver cómo vamos a diseñar los objetivos que nosotros vamos a utilizar en nuestra planificación de la acción formativa que ustedes presentarán al final como trabajo de conclusión de este curso. En la audiencia o sujeto, que es la primera parte en la estructura, conocemos es lo que indica la audiencia sujeto es el quién. O sea, da la respuesta a quién va dirigido este objetivo. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando un objetivo, siempre tenemos que hacerle la prueba que nosotros hemos denominado la prueba de doping. Y la prueba de doping es que nos dé respuesta a las 4 preguntas que les vamos a hacer con relación a la estructura. Y la primera es: ¿a quién va dirigido? Esto se llama audiencia o sujeto. Yo voy a tomar el ejemplo que está en su guía para que ustedes le vayan dando seguimiento. Por ejemplo, en su guía construyen un objetivo y empezamos con la audiencia o sujeto. Y la que construyen dice lo siguiente: el participante, él o la participante, pero pueden decir él, porque ya se acepta que con él estamos hablando de ella también. El participante será capaz de. Al decir el participante será capaz de, o el participante, pues lo puede decir de la manera que quiera, siempre que indique a quién va dirigido. ¿A quién va dirigido? En este caso, el participante será capaz de. Sabemos
que este objetivo está dirigido al participante. En este caso no estamos diciendo las especificaciones del curso, pero por ejemplo en el caso de nosotros pudiéramos decir el participante del curso de FFP, o sea, formación de facilitadores profesionales 21-21, que son ustedes, serán capaces de, o sea, ya sabemos que el objetivo que vamos a construir está dirigido a ustedes. La segunda en la estructura es la pregunta siguiente: conducta de desempeño. La conducta de desempeño nos indica el qué. Cuando hablamos del objetivo, cuando hablamos del objetivo, dijimos que el objetivo era que el aprendizaje era un cambio de conducta, que el aprendizaje era un cambio de conducta en la persona, que podía exhibir una conducta nueva que no la tenía. Si no puede exhibir una conducta nueva, no hubo un aprendizaje. Entonces, conducta de desempeño nos indica el qué. Un objetivo siempre debe decir lo que se espera de él. O sea, ¿cuál es la conducta nueva que ese participante, que esa persona va a exhibir después del proceso de aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo? Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo, donde vimos que la audiencia del sujeto era él o la participante serán capaces de, ahora podemos agregar la parte de la conducta de desempeño. En la conducta de desempeño hay que resaltar que hay un verbo que se redacta en infinitivo o en futuro. Porque en la conducta de desempeño está la acción. Entonces, porque es lo que va a ser capaz de hacer. Entonces, si lo va a hacer, es una acción. Entonces, esa acción, ese verbo, está definido en forma de infinitivo o de futuro. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, vamos a decir, el participante será capaz de limar piezas metálicas. ¿Cuál es el verbo de acción? Limar. ¿Cómo está definido? Está definido en infinitivo, porque los verbos infinitivos terminan en ar, ir. Entonces, el participante será capaz de, audiencia o sujeto, limar piezas metálicas. Conducta de desempeño. ¿Qué no sabía hacer? ¿Qué conducta no podía exhibir el participante antes de ese proceso? No podía limar piezas metálicas. Ahora estamos diciendo, como hemos definido el objetivo, hace un momento dijimos que el objetivo era donde nosotros decíamos qué conducta iba a exhibir el participante. O sea, entonces la conducta que va a exhibir el participante, ese enunciado de esa conducta dice que va a limar piezas metálicas al final. Entonces tenemos de los 4 elementos de la estructura, audiencia, sujeto, conducta de desempeño, tenemos 2. Entonces el tercer elemento a tomar en cuenta es la condición de ejecución. ¿Qué es la condición de ejecución? ¿Qué nos indica? Nos indica el cómo. Un objetivo siempre describe las condiciones importantes en las que debe darse lugar ese comportamiento de desempeño. Son condiciones sobre las cuales deberá ocurrir el aprendizaje. Por ejemplo, realizados los ejercicios correspondientes, analizado el contexto sin utilizar calculadora. Nosotros estamos poniendo las condiciones en las que tiene que darse eso para nosotros decir que realmente estamos respondiendo al cómo. Es decir, que si el cambio de conducta se da, pero utilizando con calculadora, no hemos cumplido con el aprendizaje. No se ha dado el proceso de aprendizaje porque se está utilizando calculadora.
Ahora, si nosotros dentro de la condición de ejecución decimos sin utilizar calculadora y se hace el cambio de conducta pero utilizando calculadora, no hay un aprendizaje. Tiene que cumplirse la condición que se establece en ese enunciado que se llama objetivo. Entonces, al momento de redactar el objetivo, la condición de ejecución, que es esa condición, puede estar colocada delante en el objetivo, en el medio o al final. Eso va a depender de la belleza con que usted haga la redacción. Entonces, cuando tenemos analizado el contenido o realizado los ejercicios o realizada la práctica correspondiente, podemos ponerla al inicio, en el medio, al final. Entonces, esta es la tercera parte en la estructura de lo que es la estructura de lo que son las pautas de Robert Frank Meyer. La última parte, entonces, son el criterio de evaluación. ¿A qué responde el criterio de evaluación? El criterio de evaluación responde al cuánto. Un objetivo debe describir qué tan buena debe ser la ejecución realizada para yo poder aceptarla como un cambio de conducta. Porque puede ser un cambio, pero un cambio que no sea constante. Puede ser un cambio, pero no el que yo pensé o diseñé. Entonces, el criterio de evaluación me va a decir a mí qué tan buena debe ser la ejecución que se haga para yo poder considerarla que es una conducta, que es un cambio en la conducta. El grado de calidad o dominio que deberá demostrar el participante al manifestar esa conducta nueva para yo poder aceptarla. Entonces, ese es el criterio de evaluación. Por ejemplo, hay algunos ejemplos en su guía que dicen sin omitir ningún paso. Cuando yo digo que se va a hacer algo sin omitir ningún paso, es porque hay unos pasos que están previamente descritos para hacer eso. Y a esos pasos se les llama norma. Y ustedes saben que cuando hablamos de calidad, tenemos que tener muy en serio y enfocado lo que son normas. Entonces, cuando yo hablo sin omitir ningún paso, es decir, siguiendo unas normas, siguiendo unas reglas. Atendiendo a las normas en un tiempo de 20 minutos. Quiere decir que aparte de que hay que atender a las normas, también tiene un tiempo. Sin dificultad, con un mínimo de error, en un periodo de 20 minutos, con precisión. Todas esas son criterios con el que se debe evaluar. Entonces, siguiendo componiendo el objetivo que venimos desde el primero en la estructura, tenemos lo siguiente. Condición de ejecución, que la estamos poniendo delante. Realizada la demostración del limado. ¿Por qué es realizada la demostración del limado? Bueno, porque nosotros entendemos que en un proceso de enseñanza-aprendizaje nadie inventa nada, todo está hecho. Nosotros ponemos como condición que realizada la demostración del limado, o sea, que el participante verá primero una demostración, cómo se hace un limado, y luego entrará en la parte de ejecución de eso que él vio. Entonces, estamos diciendo que para evaluar, si un individuo no ha visto, no ha participado de una demostración de limado, no se están tomando en cuenta las condiciones que pusimos como condición de ejecución. Entonces, condición de ejecución, realizada la demostración del limado, hay una demostración, él o la participante será capaz de. ¿Qué es esa parte ahí? La audiencia o sujeto, pues estamos diciendo, él o la participante, si es del curso de ustedes, los participantes del curso de FFP 2121 serán capaces de limar piezas metálicas. ¿Qué es limar piezas metálicas? La conducta de desempeño limitada por el objeto.
¿Qué ellos no sabían? ¿Qué conducta no tenían o no tenían los participantes antes de? No sabían limar piezas metálicas. Al final, hecha esta actividad, van a saber, van a poder demostrar con evidencia que ellos saben limar piezas metálicas. Y por último, el criterio de evaluación, sin error y sin omitir ningún paso. Estamos diciendo que hay unos pasos previstos para limar que ellos deben ejecutar. Esos pasos están descritos en unas normas. Entonces, deben hacer esos pasos y sin omitir ningún paso. Continuaremos en un momentito con otro video para que no se nos haga muy pesado, dando algunos detalles que nos interesan sobre este particular.